Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Es para mí un maravilloso privilegio y una oportunidad tan grande el poder estarme dirigiendo a cada uno de ustedes, esperando que en esta hora de la mañana la reflexión que tendremos sea de bendición, sea de ayuda para cada uno de nosotros y que también los temas que hemos estado meditando también nos ayuden a poder crecer espiritualmente para que un día podamos ver a nuestro Dios para la vida eterna. Hoy hemos de tener una meditación más de la palabra de nuestro Dios bajo el título Un sustituto glorioso. Esa es nuestra meditación de esta hora de la mañana. Pero antes de poder iniciar con la lectura, meditar en el texto bíblico, hemos de hacer una oración para que Dios sea quien nos dirija, sea Dios quien nos ayude a que la meditación de su palabra sea de bendición y de ayuda para cada uno de los que escuchen esta reflexión. Así que invito a que cierren sus ojos, mis queridos hermanos, y podamos orar a nuestro Dios y darle gracias por la vida. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo. En esta hora de la mañana venimos haciendo una súplica delante de ti, que seas tú quien nos bendiga, que seas tú quien nos guardes y que seas tú quien perdones cada uno de nuestros pecados. Queremos quedar reconciliados contigo, queremos quedar limpiados a través de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, esperando que en esta hora seas tú quien nos enseñes, seas tú quien nos dirijas y que la reflexión de tu palabra nos ayude a mejorar espiritualmente para un día poderte ver para vida eterna. Ayúdanos a que los comentarios sean de bendición, sean de aportación para nuestra vida espiritual, lo mejor y que podamos edificar. Ayúdanos a compartir cada mensaje a las demás personas para que siempre el mensaje de tu palabra pueda llegar donde no se ha predicado. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como lo decíamos a un inicio, hoy hemos de tener un tema bastante interesante, bastante importante y de mucha utilidad para nuestra vida espiritual, así como lo han sido los temas anteriores que hemos tenido. Si ustedes recuerdan, el día de ayer veíamos un tema bastante importante, bastante interesante, en la cual hablábamos sobre la paz que tenemos nosotros cuando nos acercamos a la cruz donde murió Jesús por cada uno de nosotros. Y hoy hemos de analizar un texto que es el texto base de la lectura. Si usted tiene su Biblia cerca ahí donde usted está, te invito a que pueda irla a traer para que la pueda fojear y pueda ubicarse en el libro de Gálatas. Vamos a meditar en el libro de Gálatas capítulo número 3 y vamos a leer el versículo número 13. Así que voy a invitar a que lo leamos todos juntos, lo meditemos y comprendamos lo maravilloso que dice este texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Imagínense qué interesante. En este texto a mí me gustaría resaltar, queridos hermanos, la última parte del texto, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. En el tiempo de antes, mis queridos hermanos, la persona que tenía podemos decirlo así, este tipo de muerte, este tipo de condenación delante de las personas, delante de los del pueblo, se veía como una persona maldita. Era el peor castigo que se le podía dar a una persona, morir en una cruz. Ahora yo me pongo a analizar un poco sobre lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros, cómo Jesús murió por darnos la esperanza de la vida eterna, darnos justicia. Y si Él no hubiera muerto por cada uno de nosotros, nosotros fuéramos aquellos que hubieran estado en aquella cruz, muriendo por cada uno de nuestros pecados. Ahora, quiero que leamos parte de la lectura del libro La fe por la cual vivo para este día 8 de abril, el cual dice, sin Cristo la ley por sí sola significaba solo condenación y muerte para el transgresor. No tiene ninguna cualidad salvadora, ningún poder para librar al transgresor de su castigo.
La transgresión de la ley de Dios exigió la muerte de Cristo para salvar al hombre y mantener al mismo tiempo la dignidad y amor de la ley. Cristo tomó sobre sí la condenación del pecado, abrió su pecho al infortunio del hombre. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Imagínense qué interesante. Cuando nosotros analizamos lo que leía al inicio, veíamos, queridos hermanos, que sin Cristo la ley lo único que hace es condenar, es darle a demostrar muerte para el transgresor. Ahora yo traigo a recapacitar para cada uno de nosotros el tema central de la Biblia, o podemos llamarlo así, un mandamiento muy importante que todos han votado, y ese es el del día sábado. La Biblia pide que lo santifiquemos como el Señor lo hizo, que lo reposemos como el Señor también lo realizó. Y en el tiempo de antes, cuando una persona se veía que transgredía el sábado por estar haciendo lo que ella quería, a estar hablando cosas que no eran, esa persona tenía que morir, tenía que ser apedreada. Y cuando era apedreada, perdía la vida. Ahora nosotros transgredimos el sábado y no hay nadie quien venga, tome una piedra y nos apedree. Eso, queridos hermanos, demuestra el amor, porque a través de eso el Señor a mí no me obliga a que esté estrictamente detrás de los mandamientos. Por eso yo estoy bajo la elección de decidir hacerlo o no hacerlo, pero si no lo hacemos, van a venir consecuencias graves a nuestra vida. Y por eso no tiene ninguna cualidad salvadora, ningún poder para librar al transgresor de su castigo. Como sustituto y fiador del hombre, la iniquidad del hombre fue colocada sobre Jesús. Imagínense qué interesante. El pecado, la iniquidad que cada uno de nosotros tenemos, fue puesta sobre aquel hombre que no merecía morir, sobre aquel hombre que no merecía que viniera del cielo, dejara su poder, dejara su trono y viniera a morir en una cruz. Pero era tan grande ese amor, mis queridos hermanos, que Jesús tuvo a la raza humana. Fue contado como transgresor para poderlos redimir de la maldición de la ley. El que cargó con los pecados, soporta el castigo judicial por la iniquidad y se hace pecado por el hombre. El pecado, tan odioso a su vista, fue cargado sobre él hasta que gimió bajo su peso. La desesperante agonía del Hijo de Dios fue mucho mayor que su dolor físico, que apenas sintió. Esto a nosotros, queridos hermanos, nos debería de llenar de un pensamiento, de ponernos a reflexionar en todo lo que nosotros hacemos. Porque cuando nosotros pecamos, no nos recordamos qué es lo que yo estoy haciendo, o recordando o abriendo las heridas de Jesús, al saber que la Biblia misma muestra que Dios aborrece al pecado, pero no aborrece al pecador. Y el que aborrece, que odia el pecado delante de su vista, fue el que lo cargó. Fue el que llevó ese peso hasta aquella cruz, murió y venció al pecado. Ni el más culpable necesita temer que Dios no le perdonará, porque la eficacia del divino sacrificio nos libra de la penalidad de la ley por medio de Cristo. El pecador puede recuperar su amistad con Dios. Nosotros, queridos hermanos, gracias a ese inmenso amor, tenemos la maravillosa oportunidad de poder alcanzar, poder obtener el perdón de cada uno de nuestros pecados.
Por medio de Cristo, cada uno de nosotros alcanzamos a recuperar la amistad con el Padre, con Dios. Y fíjense, mis queridos hermanos, que muchas veces nosotros como seres humanos no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas. Y por eso la meditación día y de noche debería de ser en Cristo Jesús. El pecado del mundo entero descansó sobre Jesús y la divinidad otorgó su más alto tesoro a la humanidad doliente en la persona de Jesús para que el mundo entero obtuviese perdón por medio de la fe en el sustituto. Imagínense, queridos hermanos, palabras tan bellas, palabras tan hermosas, las que deberíamos de analizar, las que deberíamos de comprender, que vino un sustituto a mover los papeles. Los papeles era que usted y que yo deberíamos de morir por mis pecados, estar en aquella cruz. Pero ese sustituto, glorioso, amoroso, misericordioso, piadoso, vino y murió por nosotros. Cristo nos redimió de aquella maldición que nosotros teníamos. Usted y yo no teníamos la esperanza de decir, si me arrepiento me voy a poder salvar. Ahora lo tenemos porque Jesús murió por usted y por mí. Porque estaba escrito que aquel era maldito cuando era colgado sobre un madero. Eso decía la ley. Pero Jesús lo cambió, lo transformó, nos sacó de la maldición hacia las bendiciones. Pero nosotros muchas veces somos como aquel niño que el padre le toma la mano para que no se suelte, porque sabe que si lo suelta se va a caer. Pero ese niño está insistente, queriéndose soltar de la mano del padre, hacer lo que él quiere. Pero cuando el padre suelta a su hijo, lo que le espera es caerse. Nosotros así somos. Dios nos induce a la bendición. Dios nos trae de la maldición hacia la bendición, de las tinieblas hacia la luz. Pero yo, como desobediente, como persona que no piensa en el amor de Jesús, en el sacrificio de Jesús, quiero soltarme, no quiero acercarme a Dios, no quiero que Dios me guíe. Y cuando Dios me suelta, ahí vienen las pruebas, vienen las dificultades. Pero Dios, mis queridos hermanos, Jesús, en su amor, su misericordia, Él nos da la esperanza de la vida eterna. Y qué maravilloso sería de que esto nosotros lo grabáramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque muchas veces los temas a nosotros nos impacta. Puede ser que un hermano dio un tema y uno dice, ay, qué bonito predica el hermano. El Espíritu Santo a través de esa meditación me está tocando. Pero al inicio sentí la motivación, voy a seguir adelante, voy a luchar. Pero media vez pasó ese momento de entusiasmo, volví a lo mismo. Regresé a la desobediencia, regresé al pecado, regresé a lo que todo hombre desea, vivir, perderse en el pecado. Pero el Señor siempre está insistiendo, ven a mí, yo te espero con los brazos abiertos. Así que mis queridos hermanos, el Señor desea que cada uno de nosotros podamos acercarnos, porque Él fue el sustituto tan glorioso que dio su vida por cada uno de nosotros. Y si yo quiero ser agradecido, debo de obedecerlo. Debo de cumplir con la voluntad de Él que está escrita en las Sagradas Escrituras. Así que mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración y esperando de que usted lo haga de todo corazón y que le pida a Dios que en su corazón nazca el deseo de obedecerle y de mirar siempre, como en unos temas que vimos anteriormente, de mirar siempre hacia la cruz. Invito a que cierre sus ojos y podamos orar. Bendito Padre Celestial, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo. Gracias, buen Padre, te damos por lo bueno que tú eres con nosotros y porque nos permites finalizar la reflexión de tu palabra. Queremos suplicarte, oh Dios, que tú nos ayudes a serte obediente, a ser
fieles a tu palabra y que un día podamos verte para vida eterna. Ayúdanos a seguir luchando, ayúdanos a que podamos siempre tener en nuestra mente, en nuestro corazón, mirar hacia aquella cruz y aceptar que tú eres el único que podemos alcanzar la salvación. Quédate en nuestra vida, quédate en nuestro corazón y ayúdanos a que estas palabras queden grabadas en nuestra vida para que las compartamos también con las demás personas. Queremos suplicarte que nos bendiga durante el resto del día y que tus bendiciones nunca se aparten de nosotros. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que sea de bendición para su vida y tanto también para los familiares y amigos de cada uno de nosotros, con los que les invito que compartan la meditación de la palabra de Dios. Y ustedes también, de lo que ustedes leen, de lo que ustedes saben de la Biblia, compártanlo con las demás personas, porque también de eso se nos pedirá cuenta. Y la invitación es, mis queridos hermanos, que luchemos para un día poder ver a Jesús como como nuestro Padre, como nuestro pastor, cara a cara, estar gozando en las mansiones celestiales. Pero para eso la invitación es a ser obedientes, a aceptarla, a someternos a la voluntad de Dios y esperando que el Señor nos bendiga durante el resto del día. Bendiciones para todos mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y les proteja, es mi mayor deseo. Amén.